de vuelta y ya tenemos conectada a nuestra entrevistada de este momento, que es Gisela Peláez. Le damos la bienvenida, directora de I Nostri Giorni, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gisela? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Exactamente, mi nombre es Gisela Peláez, soy la directora de I Nostri Giorni, Bueno, vos que lo es decís un mucho más documental que lindo. vos ahora quizás quieras explayarte. Sí, vos claramente lo decís más lindo que yo, pero es un documental que para mí, ya para comenzar, me parece interesante esto de que no es un documental de los que estamos por ahí acostumbrados a ver en lo que es como una actualidad en donde prendés una plataforma, te aparecen documentales con hechos súper espectacularizados. Me parece que es interesante ver esto de una mirada que no interviene tanto en lo que está registrando, sino que decide pararse y mirar a un grupo de trabajadores de distintas disciplinas y distintas áreas, y tratar de prestar un poco de atención a qué es lo que hacen sin tanta intervención. No sé cómo lo ves vos, igual, si vamos por ahí o no. Sí, está bien, está bien. Estoy de acuerdo. Sí, a mí siempre me llamó mucho la atención cómo el trabajo, ¿no?, que es algo tan central en nuestras vidas, aparece tan poco en el cine. Claro. Es siempre a lo sumo un telón de fondo. Y un poco con esta película lo que yo quería mostrar era justamente el trabajar, más que el trabajo en abstracto, ¿no? El Claro. tiempo, el esfuerzo, la concentración, el transcurrir de esas tareas. Obviamente que, bueno, hay una estrategia que intenta no volverse tediosa, ¿no? Porque sería una película imposible de ver si realmente simplemente mostrara el trabajo en su transcurrir de horas interminables, pero de alguna manera creo que con el montaje, con el protagonismo de la acción, se logra contar ese transcurrir, ¿no?, de la repetición, de la concentración, de las tareas, de la producción, ¿no? Porque ahí hay un recorte, es el trabajo Claro. productivo, ¿no?, donde las personas ponen sus manos para hacer algo, ¿no? A diferencia de otras cosas que por ahí son un poco más abstractas, como los servicios y demás. Esto es ese universo, el de la producción. Claro. Hay algo igual, más allá de, cuando digo no intervenir tanto, me refiero como a no, a documental, digamos, diferenciándolo de documentales en donde hay entrevistas más formales, donde hay cosas más didácticas, a eso me refería. Y Mm. justamente te quería preguntar por la parte en la que vos haces sí o sí ese recorte, que es dónde van los planos de detalle, dónde estamos mirando un plano un poco más abierto, dónde estamos mirando el espacio de trabajo, dónde estamos viendo las manos. Y como ese trabajo de encuadre que es básicamente como mucho del trabajo de tu mirada sobre eso que estás registrando. Sí, que pareciera pasar inadvertido, ¿no? Pero en realidad está totalmente intervenido. Es cierto que yo no daba muchas indicaciones, Ujú. entraba en contacto con las personas que quería registrar o con el espacio, y, y yo dejaba que el trabajo hiciera su curso, y era yo la que me metía y trataba de registrar y de anticiparme en todo caso a los movimientos de las personas que registré, digamos. En ese sentido sí hubo poca intervención con las personas, pero sí hay una gran intervención de la cámara, del recorte, de cómo se van construyendo esos espacios, de cómo se construye el recorrido, ¿no? Cuando Claro. presento un personaje, qué es lo primero que ves y qué es lo siguiente que ves y cómo se va ampliando o cerrando ese espacio. Y ahí hay muchísima manipulación. Lo que pasa es que, bueno, es un montaje que de alguna manera te hace olvidar que eso está pasando, pero claramente ahí hay un recorte y una mirada y una hilación, digamos, de las cosas que, que es por donde yo quise ir y por donde obligo al espectador a ir, porque además en ese sentido la película es bastante
digamos, autoritaria, podríamos decir, no quiero que se malinterprete, pero el montaje y el encuadre es como muy direccional, ¿no? Y construye a partir de todos fragmentos y pedacitos y representa de alguna manera también el trabajo productivo, ¿no? Que Claro. actualmente está muy subdividido y fragmentado. Y bueno, un poco dependiendo de lo que registraba, también cambiaba la forma de registrar, ¿no? Eso Claro. también es importante. Dependiendo del personaje, el montaje era más maquinal, como en una fábrica, o quizás trabajaba más con planos un poquito más largos, con el foco, con seguimiento de acciones más en continuado para lo que son los trabajos por ahí más unipersonales, artesanales, ¿no? Claro. Claro, que me encanta. Pensaba un poco en esto que decías, por ahí, bueno, como que en el cine no vemos tanto el trabajo, por lo menos no desde el lugar en el que lo encaraste vos, porque justamente pensaba como en las películas sobre el trabajo, en donde indefectiblemente cuando el trabajo es importante en la trama, es importante el conflicto con el trabajo. Es importante el conflicto social, es importante la condición de trabajo, y vos un poco me parece que corriste esa parte y fuiste como a la parte primaria del trabajar, que tiene que ver con el ser humano, con la parte manufacturada del producto y lo que está haciendo, digamos, como con esa parte muy, muy, muy primaria, que no es ni el trabajo acabado ni todo lo que sucede después. Contame un poco sobre esa decisión. Sí, o sea, a mí me interesaba sobre todo el trabajo como un vector que conforma la vida y nuestra vida, Ujú. eh, que también construye nuestra identidad. Digo, para muchísimas de esas personas, ser artesano o ser diseñadora o ser, no sé, o ser operaria en una fábrica, también les da un ser. Claro. Y eso es algo muy sutil, difícil de contar. No digo que lo haya logrado tampoco, pero por lo menos ese fue el intento, ¿no? Como trascender un poco el conflicto, que igual está, porque en la peli también Sí, sí. aparece eso, que es inevitable, porque el trabajo es el espacio de conflicto más fuerte, la batalla más fuerte que se pueda dar. Claro. Pero también es un gran poder. O sea, yo siento que el trabajo tiene muy mala prensa, ¿no? Porque pareciera que todos, como un chiste o de verdad, en muchos casos, nadie quisiera trabajar, ¿no? Nadie quiere trabajar. Pero fuera de esa broma o de esa frase un poco así liviana, el trabajo es lo que nos da identidad también, entre otras cosas. Y un poco eso era lo que a mí me interesaba, ¿no? Como contar a esas personas cómo el trabajo moldea también los cuerpos y moldea nuestras vidas. Y de todas formas el conflicto aparece porque es inevitable, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fuiste eligiendo a estas personas, estos trabajadores? Algo que no, bueno, igual el título lo infiere, pero tampoco la película se da en este territorio, en nuestro territorio, así que no sé si nos querés contar un poquito sobre eso, digamos, sobre tu recorrido en otro territorio y buscando trabajos, y cómo te fuiste encontrando con esto. Bueno, un poco el deseo de viajar a Italia es un deseo que yo tengo desde toda mi vida, porque bueno, vengo de una familia italiana por parte de mi mamá y siempre Italia fue la tierra prometida, ¿no? Prometida o la tierra perdida. Y de alguna manera yo quise recuperar ese vínculo con esa cultura desde mi actividad, que es hacer películas. Entonces, para mí la mejor manera de volver a conectarme con esa tierra y con esas personas era a través del cine. Y bueno, se fue dando un poco espontáneamente. Primero apareció la posibilidad de hacer un viaje con un festival que hace una itinerancia por distintas ciudades. Entonces, bueno, aproveché esa estructura para contar
distintos personajes y elegí el tema del trabajo, digamos, esa sí es una elección como mía, que quería conocer a las personas por sus trabajos o a través de sus trabajos. Y, y bueno, el primer lugar al que fui es donde filmé la fábrica de zapatos, que fue así una situación medio casual, hablando con un niño, me comentó de la fábrica de zapatos de un compañerito de la escuela, y ahí empezó el primer personaje, digamos. Y a partir de ahí fui buscando en los distintos lugares donde estuve otro trabajo que pudiera contrastar o complementar eso que ya tenía, y se fue armando de alguna manera como una especie de red de opuestos o de complementarios. En el primer viaje que hice registré más o menos 7 personajes, y el segundo viaje, que lo hice en el 2018, ya fui buscando algunas cosas puntuales que sabía que quería tener y que no había encontrado en ese primer viaje, que son la fábrica recuperada, una cooperativa de africanos en Roma, una peluquera que trabaja a domicilio, digamos, algunos tipos de trabajo, de proyectos que me interesaba registrar y que no había encontrado la primera vez, ¿no? Uh-huh. Algo que también me parece que me llama la atención y me interesa conocer es una película que parece como pequeña dentro de lo que uno ve por cómo está montada y cómo está hecha, como uno dice, bueno, hay una sencillez en lo audiovisual, pero hay un trabajo de coescritura, de co-guión con Paula Barbetti, y me interesa saber esto, ¿no? Como todo lo que hay detrás de una película que uno ve y parece que fuera una película sencilla, y ahí en realidad cuando terminas de ver los créditos hay un montón de nombrecitos de gente que participó en todas las áreas. Sí, que es un poco lo que muestra la película, ¿no? Todo el trabajo detrás de las cosas que nos rodean. Bueno, Claro. Las películas también tienen mucho trabajo, y bueno, el rodaje empezó en 2017. Uh-huh. Y bueno, se estrenó la semana pasada, o sea que fueron 5 años. En esos 5 años participó un montón de gente, por suerte, que aportaron su granito de arena a la película. Con Paula Barbetti, que es una amiga y una gran escritora y gran pensadora también. Comparto proyectos y un trabajo, digamos, de debate y de compartir proyectos de hace mucho tiempo. Y ella se sumó en realidad cuando el registro ya estaba hecho, digamos. El guión, claro. El guión fue más un trabajo de montaje, digamos, de alguna manera, que en el montaje también participó Luciano Sosa, que también aportó muchísimo a la estructura, ¿no? O sea, el guión en colaboración con Paula y con Luciano se hizo más bien en la postproducción. Uh-huh. En la postproducción me refiero también al tiempo entre el primero y segundo viaje, ¿no? Porque ahí hubo también una serie de decisiones narrativas que las fuimos pensando entre todos. Y después también participó Francisco Pedemonte en el sonido, que es súper importante porque el tratamiento es muy naturalista, en el sentido de que no hay nada que llame la atención, digamos, o que parezca fuera del registro natural, pero en realidad también está muy manipulado, ¿no? Por supuesto. Porque una apuesta grande para mí de la peli es lograr que el espectador se sienta en esos espacios y perciba esos sonidos, y también la textura de los materiales se transmite mucho a través del sonido. Así que bueno, todo ese trabajo lo hicimos también con Francisco Pedemonte. Pato Valle hizo el color, que también tuvo ahí que batallar un poco con no solo registros de distintos momentos en el tiempo, sino también de distintos lugares con distintas luces. Yo no intervine para nada en la iluminación, eso dependía de lo que había en el lugar, entonces también ahí hubo un trabajo de postproducción de color muy importante. Y por supuesto en la producción también me ayudó gente, colaboradores en Italia, Adriano Natale, que es un realizador napolitano que me ayudó con algunos capítulos, y Aurora de Llana también en algunas otras ciudades, y en otras fui un poco a la aventura así de filmar sola, ¿no? Que fue también muy desafiante y muy lindo.
algo que mencionábamos hace un rato tiene que ver con esto de que se da en otro territorio y te quería preguntar, digamos, por esa línea que se puede trazar para que esa película hoy podamos verla y podamos, bueno, intentar identificarnos o encontrar un lugar, un punto de encuentro. Y quería preguntarte desde qué lugar crees vos que está trazada esa línea entre un territorio y otro. Yo creo que más que entre Italia y Argentina, que igual obviamente hay muchos vínculos, ¿no? El relato, la forma en la que intenté narrar esas historias y estos espacios de trabajo siempre fue buscando lo que quizás sea universal, ¿no? En cuanto al trabajo. No me metí tanto en las cuestiones por ahí muy coyunturales de la producción italiana o de los conflictos puntuales, si bien están, no hay un deseo de entender hasta, digamos, profundamente o de entender, no profundamente, sino el detalle, ¿no? de lo que está pasando, por ejemplo, en la fábrica recuperada. La idea era no meterse tanto con esas cosas y lograr un relato más universal que cualquier persona en cualquier lugar del mundo medianamente globalizado de hoy o grandemente globalizado se encuentran situaciones similares de producción, de creación, de relación con la materia y también los conflictos que se encuentran en el trabajo, que se muestran en la película, también son muy universales. De hecho, la fábrica recuperada, que obviamente tiene dificultades para funcionar en el predio donde está, y eso se ve en la peli, hay un momento que tuve la suerte de poder registrar un momento de bastante tensión en la lucha de los trabajadores de la RIMAFLO para permanecer en esa fábrica recuperada. Y de hecho ellos conocen muy bien y tienen muy en cuenta la experiencia argentina de fábricas recuperadas y de hecho algunos de ellos han viajado aquí y se han formado y están en contacto con fábricas que autogestionadas aquí en Argentina. O sea que las situaciones que vemos en la película transcurren en Italia y tienen su particularidad, pero también hablan de algo que es muy universal, ¿no? Que es la relación de cada uno de nosotros con el trabajo, con distintos trabajos y distintas formas de vincularnos con nuestros pares en esos espacios, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gisela, recordanos en dónde podemos ver la película, cómo podemos hacer. Bueno, la película estuvo hasta el miércoles pasado en el Gomón, que se estrenó y tuvo ahí su ventana, digamos. Estuvo también en algunos espacios Inca. Ahora no tengo una fecha confirmada para contarles, pero sí va a haber otras proyecciones en espacios Inca pronto y buenísimo. En breve también, dentro de algunas semanas quizás, va a hacer su paso por Cinear. Así que lo que les puedo recomendar a quienes les interese ver la película es seguir las redes de Piva Films, que es la productora que me acompañó con este proyecto, Piva-Films, o mi Instagram, que es Giselae, con Z final. Y allí se pueden enterar de todas las proyecciones que se vayan dando, que bueno, por ahora viene una etapa un poco salpicada, pero va a seguir estando en salas. Buenísimo, buenísimo, Gisela. Te agradecemos un montón por haber pasado por Cinefilia y bueno, éxitos entonces con la circulación de la película. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, ojalá nos veamos pronto por este u otros proyectos. Seguro. Conversábamos con Gisela Peláez, directora de I Nostri Giorni. Le tendría que haber dicho que lo dijera ella en vez de yo otra vez, pero bueno. Lo que vamos a hacer nosotros en este momento es escuchar una canción de la película Déjate llevar, y la canción es Lucky Strike de Troye Sivan. I wanna know just how to love.